amigos, amigas, muy buenas noches. Soy Rosario Loza y como siempre me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este su espacio de frente que sale al aire para todos ustedes desde la ciudad de Houston, Texas. El día de hoy estoy de fiesta y debo decir de fiesta porque me estoy reencontrando con un gran amigo, una persona que además de admirarlo profesionalmente, lo admiro como ser humano, como esposo, como padre, y qué gustazo el poder enlazarme con él el día de hoy hasta esa bellísima Argentina. Con ustedes, el señor Armando Charovsky. ¿Cómo estás, Armando? Buenas noches. Gracias, Rosario. Estoy de fiesta porque reencontrarse contigo es realmente estar de fiesta. La gente no sabe, pero ¿hace cuántos años nos conocemos tú y yo? Yo te voy a decir, 20, 21 años. Por ahí. Desde el año 2001 tú estabas con tu programa de frente en Monterrey. Así es. En el, ¿cómo se llamaba? Nuevo León. Ya Sí. con tu interés presente y vívido por la hipnosis, ¿cómo es que te encuentras con este tema de vidas pasadas o de reencarnación? ¿Fue como un proceso natural o cómo se dio? El tema es así. En principio, era una época que se había puesto de moda a partir de Brian Weiss. Se había puesto de moda el escritor americano, el médico americano Brian Weiss, a quien tuve el gusto de conocer personalmente. Se había puesto de moda y a mí mucho no me convencía. A mí no me convencía de que uno pudiera recordarse cosas de otra vida, qué sé yo. Hasta que un día hubo un congreso de hipnosis en Buenos Aires, organizado por unos hipnotizadores cubanos que visitaron Buenos Aires. Y una médica del sur del país, muy lejos, cerca de donde termina el continente americano, de la zona de Tierra del Fuego, asistió a ese congreso y entonces vino a nuestra casa, estuvo con nosotros, y entonces nos contó una historia. Ella era médica, era médica, era de medicina. Y entonces nos contó que ella había tenido, ¿cómo se dice? Eczema. Como tenía manchas. Una lesión en la piel, ¿cómo no? Sí. Y que médicamente se ponía cosas para aliviar, pero no le desaparecía. Y que entonces un viejo, que no era ni médico ni nada por el estilo, le hizo una regresión, hizo una hipnosis y una regresión, y volvió a una vida donde ella era hombre. Y ella estaba en un pueblo y estafaba a unos cuantos tipos del pueblo, ¿no? Entonces, en un momento que lo perseguían con ganas de cobrárselas, ella se escapa y cae en un pozo, y ese pozo estaba lleno de alimañas, y ella se muere aterrorizada, y en el momento que se muere, ve justamente que las alimañas le están caminando exactamente por los lugares donde ella tenía las manchas. Y me dice, me desapareció. Wow. Me lo está diciendo una doctora en medicina. No me lo está diciendo, y me está diciendo de algo que le pasó a ella y no tiene por qué mentirme. O sea, no me está vendiendo nada, me está contando. Estamos almorzando, comiendo juntos y me cuenta.
Entonces me hizo la cabeza, me resonó y volví a interesarme en el tema. Y, o sea, digo que primero tuve desconfianza y después volví a interesarme en el tema. Y para esa época se había puesto de moda una técnica francesa que se llamaba ensoñación el sueño dirigido, donde se ponía a la persona a imaginar algo. Y yo dije, bueno, ¿para qué me voy a preocupar yo de averiguar si es verdad o no es verdad? Si con una fantasía, un ensueño, se puede ayudar a la gente a mejorar y a sanar, vamos a Intentarlo. a darle para adelante. Y soy yo el que después me llené de asombro, porque cuando yo trabajo con vidas pasadas, yo hablo de hipotéticas vidas pasadas. A mí no me interesa probar la reencarnación, pero puedo asegurar que me he encontrado con montones de pruebas, cosas que no tienen explicación sino con la reencarnación. Me encontré con otras cosas que podrían ser imaginarias, pero que si sirven para sanar, por supuesto. Un día, hace muchos años, fui a un médico y yo le estaba planteando algunas cosas que me habían pasado y me dice, ¿pero usted quiere que yo le dé un placebo? Y yo le contesté, sí, por supuesto, pero no me lo diga. O sea, si funciona, eso es lo que yo quiero. Si el paciente sana, yo a veces cuando cuento de una regresión a vida pasada, poco menos me piden el documento de identidad de la persona del pasado. A mí no me importa. A mí me importa saber si mi paciente se sanó, si mi paciente se mejoró, si mi paciente mejoró su calidad de vida. Y si lo hizo, yo no me voy a poner a investigar. De todas maneras, tengo montones de casos que indudablemente son recuerdos de vidas pasadas. Entonces, podemos decir que Armando Charovsky está convencido que somos almas navegantes y que reencarnamos en este camino por evolucionar. Yo creo que no hay ninguna otra explicación. Es que además, yo cuando era más joven, pensé que a lo largo de mi vida iba a encontrar montones de respuestas, las respuestas que se formula desde siempre en la filosofía: por qué, cómo, cuándo, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué suceden las cosas. Hoy que estoy más cerca de la salida que de la entrada, puedo decir que me llevo los mismos misterios que traje, pero me queda claro que la ciencia dura, la que pretende tener la respuesta para todas las cosas, en realidad no responde nada, porque responde procesos. Esto sucede de esta manera, pero tampoco dicen por qué sucede de esta manera, quién arregló para que suceda de esta manera, por qué siempre sucede de esta manera. ¿No es así? Y entonces yo creo que lo único que le da sentido a las cosas que nos pasan es que realmente haya un antes y un después. Fíjate, por otra parte, que prácticamente no hubo, creo, en el mundo ninguna civilización donde no haya existido la noción de un después de. Sí. No creo que haya existido, pero tomemos las civilizaciones, los indios americanos, los mexicanos,
los aztecas, los australianos, los africanos, los celtas. No hubo, creo que ninguna civilización que no hubiera tenido esa intuición. Y eso me hace creer que no es una civilización, sino que es inherente al género humano. Además, todavía después te voy a agregar una o dos cositas respecto a la sobrevida. A la sobrevida, que para mí es muy importante, porque el tema de la sobrevida, o sea, el tema de cuando morimos, hay una sola cosa que tenemos cierto, y es que vamos a morir. O sea, este envase lo voy a tener que devolver. Este envase, ¿cuánto puede durar? Exageremos, 100 años. Y después va a terminar. La pregunta es si esta unidad de conocimiento que se llama Armando va a sobrevivir o no. Y lo que más se aproxima a una prueba, no de reencarnación, sino de sobrevida. Continuidad. Son los episodios, sí, son los episodios de cuasi muerte. O sea, la gente que ha tenido episodios en los cuales se le ha detenido el corazón, ha dejado de latirle, de pronto se le ha puesto el electroencefalograma plano y le aplican técnicas de resucitación y vuelven a la vida. Y cuando vuelven a la vida, algunos cuentan que han visto un túnel, que han visto una luz, que han visto a alguien que les dijo no es tu momento, vuelve. Eso, quienes no están de acuerdo con esta tesitura, dicen, bueno, es un shock de adrenalina por el miedo que provoca alucinaciones compensatorias. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Vamos a tener que morirnos para saberlo. Pero a veces, y esto lo sabe muy bien cualquier médico cirujano con el que hables, gente que trabaja en los quirófanos, a veces el paciente que ha estado clínicamente muerto y consiguen revivir, cuando despierta, nos cuenta qué es lo que pasó con su cuerpo mientras él estaba ausente. Entonces, en 2001, en el año en que te conocí, en Monterrey, un compañero nos contó que él se fue a hacer una resonancia magnética y que el médico colocó a último momento un papelito diciendo que no le inyecten yodo porque era alérgico. La enfermera no vio ese papel y le inyectó yodo, y entonces él estaba dentro del tubo de la resonancia y simplemente se detuvo su corazón. Y entonces lo retiraron y le comenzaron a aplicar el shock eléctrico para reanimarlo. Y él vio todo. Además, él no nos estaba contando, era uno de los compañeros del curso, nos estaba contando lo que le había pasado a él. No era que nos estaba contando un cuento de algo que había sucedido no sé dónde. Nos estaba contando algo que le pasó a él. E inclusive más, él le dijo al médico, usted le retó a la enfermera, pero no tuvo razón. Y él le dice, ¿usted qué sabe? ¿Por qué me dice eso? No, porque usted le retó porque ella me aplicó la inyección, pero en realidad ella nunca vio su instrucción porque el papel donde usted escribió se cayó y está debajo de un armario. Él, que físicamente estaba con los ojos cerrados, el corazón detenido y acostado en una camilla, registró, como si estaría volando cerca del techo, registró qué estaba pasando, qué estaban diciendo y qué estaban haciendo.
esto es lo que más se aproxima a una prueba de que existe al menos la esperanza. Yo no soy gurú, no soy sacerdote de ninguna religión, simplemente nos trae la esperanza de que cuando este cuerpo esté así quietito como el de ese compañero, esta unidad de conocimiento que se llame Armando sobreviva. Ahora, esto nos lleva un poco al budismo, en donde nos encontramos la figura del Dalai Lama y que cuando muere se busca su reencarnación. Se busca a ese ser humano que se convierte en esa caja que recibe el espíritu del Dalai Lama e incluso les hacen pruebas. O sea, ponen una gran cantidad de objetos que pertenecían al Dalai Lama y ponen al niño o a la niña a que elija los objetos para garantizar que efectivamente es el Dalai reencarnado. Ahora, yo en lo personal, en ese caso la reencarnación es instantánea, es inmediata o es muy cercana, pero en general, por supuesto, pero él tiene una función para cumplir. En general yo creo que la reencarnación, entre una encarnación y otra, pasa bastante tiempo por una simple razón. Cuando yo me muera, quisiera encontrarme con mi padre, con mi madre, con mis hermanos y con alguna otra gente que fue importante en mi vida. Y yo entiendo que si yo muero ahora, cuando mis hijos mueran, que será muchos años después, ellos también quisieran encontrarse conmigo. Claro. Entonces me da la sensación de que la reencarnación no es tan instantánea, que hay como un periodo. Me gustó mucho una película americana que reproduce, ¿cómo se llama? Coco. ¿Viste la película americana Coco? Es bellísima la película. Bellísima, donde él decía que hay dos muertes. La primera muerte es cuando uno así deja de respirar. La segunda muerte es cuando ya nadie se acuerda de uno. ¿No? Tristemente, pero así es. Entonces, yo creo una cosa así, de que en realidad no nos iremos de donde vamos a estar hasta no recibir por lo menos a nuestros principales amores con quienes tenemos cuentas para saldar y afectos para continuar. Ahora, en esta extensa carrera que tú tienes en el ámbito de la hipnosis, ¿te has encontrado con pocos o con muchos casos de personas que realmente se identificaron a sí mismos en vidas pasadas? Efectivamente, historias creíbles, fundamentadas de vidas pasadas. Muchas, ¿sí? Muchas. Algunas que inclusive más. Tuve alguna persona que comenzó a hablar en otro idioma. En realidad tuve más de una persona. Después aprendí a preguntarle algunas cosas como para poder identificar el grupo idiomático al que pertenecía. Lo que pasa es que yo me quise orientar más hacia lo terapéutico y por eso no vas a encontrar demasiado desarrollo mío. Yo te puedo contar de que sí, de que me encontré con mucha gente en el curso. Yo estoy creando los cursos por internet. En el curso que estoy dictando está la filmación, como los cursos presenciales yo hacía trabajos con los alumnos, con las alumnas. En el curso que estoy dando por internet paso filmaciones de esos trabajos. Entonces, una de las filmaciones que paso es una compañera que debía tener 60 años, más o menos, y sí, la mamá de la capitana, una señora
que me cuenta, vivía un poco lejos de Buenos Aires, y yo le pregunté por qué no se quedaba en el hotel. Alguna compañera de la que estaba alojada en el hotel le cedía para que la acompañe en la habitación, para no tener que viajar. Y entonces ella me dice, no, yo no puedo dormir en un departamento. O sea, ella podía dormir solamente en casas viejas que tenían los techos muy altos. Porque si estoy en un departamento y tengo el techo cerca, yo siento que me ahogo, no puedo dormir. Te estoy hablando de una persona de 60 años, te estoy hablando de una persona que durante 60 años no ha podido dormir tranquila en hoteles. Si alguna vez duerme, lo hace tomando sedantes o qué sé yo, porque duerme muy inquieta, porque si tiene el techo a la altura normal, no sé, los 2,80, no sé la medida, siente que se ahoga, ¿no? Y entonces, sí, primero hicieron una regresión entre compañeras, y después lo completé yo y lo completé nuevamente al día siguiente. Volvió a una vida en la que ella estuvo en algún lugar donde hubo algún deslizamiento, y ella recuerda tener una piedra acá y no poder moverse y estar así esperando la muerte. Y después de haber recordado eso, a la noche siguiente vino y se quedó a dormir en el hotel en lo de una compañera. ¡Qué maravilla! Y ahí Pues, nos enfocamos a lo terapéutico, al mejorar la salud y el estilo de vida de las personas. desaparece, desaparece. O sea, en el momento que se identifica el origen, y esto tiene que ver con las cosas de la vida, de la niñez y de la vida anterior. Freud, sí, me recuerda a Nelly, que la tengo al lado, tú sabes. Hermosa, claro que sí. Que una compañera que hizo una regresión y vuelve a una vida donde es Charles, un minero en una mina de carbón en Gales, que transcurre su vida y hasta su muerte, todo quejándose siempre del dueño de la mina, que no hacía reparaciones necesarias, y periódicamente había derrumbes donde moría gente del pueblo, amigos, parientes. Y cuando concluye, de pronto me dice, es mi papá. ¿Quién es tu papá? El dueño de la mina es mi papá. Y entonces me explica que toda la vida ha tenido una relación distante con su padre, sin razón aparente. Simplemente no le simpatizaba. Entonces yo le expliqué, le dije, la hice volver al momento de su muerte. Le digo, Charles murió, ¿no es cierto? Sí. Tú no eres Charles, tú eres Nidia, Nidia era el nombre de ella. Tú no eres Charles. Tu alma habitó dentro de Charles. Y tu papá no es el dueño de la mina. Su alma habitó dentro del dueño de la mina. El dueño de la mina y Charles ya murieron. Y si los dos se encarnaron juntos, puede ser que sea para darse la oportunidad de rehacer el vínculo. Y después de eso ella rehizo, nunca se lo contó al padre, después de eso ella rehizo la relación con su papá, que vivió 10 años más, y realmente lo vivieron muy felices. O sea, pudo sanarlo y Claro. disfrutar de la presencia de su padre. Identificar el origen, identificar el origen. Es muy importante. Identificar el origen es muy identificante. En el caso de vidas pasadas, casi podría decir que es lo único que hace falta. En el caso de la niñez hacen falta de repente más técnicas reparatorias. Freud, que fue el primero que estudió los síntomas, dijo hacer consciente lo inconsciente. O sea, encontrar la historia que está detrás de una conducta que nos hace sufrir.
y él pensaba de que poder hacer consciente lo inconsciente, estoy hablando antes que desarrollara el psicoanálisis, cuando recién empezaba a hacer el psicoanálisis. Y realmente es así, y en el caso de vidas pasadas, prácticamente la simple esclarecimiento hace que los síntomas caigan. A mí eso me sorprende mucho, porque si es un proceso que al final de cuentas tiende a olvidarse, el hecho de si reencarnaste, si tienes alguna memoria de las vidas anteriores, ¿por qué somatiza? ¿Por qué aparecen situaciones físicas, médicas en las personas que tienen que ver con esa reencarnación y que luego cuando son tratadas sanan? O sea, ¿cuál es su propósito? Lo que yo encontré, lo que yo creo, es que cuando nosotros morimos, todos tenemos algún ser de luz que mira por nosotros en particular. O sea, llamarlo ángel, arcángel, espíritu guía, como quieras. Que mira por nosotros en particular y que cuando morimos hace un balance con nosotros, Yo me imagino los jugadores de tenis que terminan un campeonato y que el entrenador personal de ellos revisa con ellos todos los tapes para ver cuáles fueron las fallas y en qué tiene que especializarse o tiene que entrenarse. Y creo que todos nacemos con lecciones para aprender. El tema del karma, hay mucha gente que habla del karma, pero me dice, ay, yo debo haber sido muy malo porque tengo un karma terrible. Yo digo que dicho así es como el infierno de los católicos, pero en cuotas mensuales. Wow. Como fui malo, tengo que sufrir un poco cada mes. Yo no creo, creo que existe un karma, pero creo que el karma ese es de aprendizaje, no de castigo. Tú eres mamá, tú querías castigar a tu hija o enseñar a tu hija para que sea lo más feliz posible. Enseñarla, por supuesto. Entonces, yo no creo, yo creo que decir que yo quiero más a mis hijos que lo que Dios nos quiere a nosotros es un pecado de soberbia. O sea, como yo quiero a mis hijos y quiero no castigarlos, lo cual no significa que no los haya castigado alguna vez, pero mi intención no es castigarlos, mi intención es enseñarles. Entonces, yo creo que si en esta encarnación yo soy racista, en la próxima encarnación seguramente seré negro. Pero no como castigo, porque si fuera castigo, debería dejar que me humillen y me pateen sin defenderme, si fuera castigo. No, como aprendizaje, para que mi alma aprenda qué se siente al ser perseguido, al ser maltratado. De esa manera yo lo entiendo, y generalmente en las regresiones a vidas pasadas tratamos de identificar, si es posible, qué lecciones se han venido para aprender. Hay algo que mencionan mucho cuando se habla de hipnosis y son recuerdos falsos. ¿Cómo podemos identificar eso? Que realmente sea un recuerdo falso, algo que fue impostado en su inconsciente. Mira, yo te voy a decir, en primer lugar te reitero, para esto tendría que aclarar un poquito. Primero quisiera aclararle a la gente que la hipnosis no es inconsciencia. Y la hipnosis no es lo que nos muestran los espectáculos,
donde un señor de voz tronante le da órdenes a alguien que le obedece. No funciona de esa manera. La persona en la hipnosis tal como la practicamos nosotros no está nunca inconsciente y está conversando. Y esto, aunque yo lo aclaro muchas veces, en montones de veces hace que la gente diga, yo no sé si entré en hipnosis. Bueno, no tiene importancia. Está concentrado y le aparecen cosas en la cabeza. Lo que nosotros damos es una consigna, porque yo no soy un esotérico que me interesa demostrar nada. A mí me interesa que mi paciente mejore. Entonces yo le coloco puertas que conducen a las vidas anteriores y le digo, en unos instantes vas a atravesar una de esas puertas y vas a entrar en el pasado. Pero esto no va a ser un juego. No vas a entrar en el pasado por pura curiosidad. Vas a entrar en el pasado